Estoy con Walter Hermosa. Él es socio fundador y CEO de Baker Tilly. Vamos a hablar de las dificultades, primero que nada, de ser emprendedor en Paraguay y todo lo que él ha aprendido en el camino. Walter, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la oportunidad, Santiago. Es un gusto. ¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor en Paraguay? Lo que a mi criterio cuesta realmente es no tener establecida una meta, un objetivo, algo que puedas medir, algo que puedas cuantificar, en todo caso, e ir detrás de eso, porque los emprendedores generalmente se tornan emprendedores por imperio de las circunstancias. Es algo así como que se ven obligados, como que no tienen opción, o inclusive aquellas personas que heredan algo, o heredan un patrimonio, o heredan un bien, son distintas. Entonces, los emprendedores generalmente chocan, hoy en día, ¿no? Todo eso, chocan con la falta de oportunidad. Yo creo que la mayor dificultad que hoy un emprendedor tendría en Paraguay sería la falta de oportunidad. ¿Cómo empezó tu vida como emprendedor? Ah, por accidente, por necesidad. Si vos me preguntás si 30 años atrás estaba dentro de los planes tener esta actividad y esta vida que tengo hoy, te diría que no, de ninguna manera. Eh, Viví 5 años en el extranjero, a vuelta me resultó muy difícil la reinserción, no solamente en el ámbito laboral, sino en la sociedad misma. Me resultaba complejo manejar, me resultaba complejo que la gente no respetara las franjas peatonales, que cada vez hay menos, dicho sea de paso. Me incomodaba la falta de puntualidad, me incomodaba todo aquello que es un estilo de vida obligatorio en sociedades en donde la población es mucho mayor. Y me vi de repente en la necesidad de salir a buscarme recursos porque ya tenía familia que cuidar. Y desempolvé el viejo título de contador, ya llevaba en ese momento 8 o 9 años de haber concluido mis estudios universitarios. Comencé dando clases en la facultad y hoy estoy acá, Santiago. ¿Fue un viaje sencillo El... de emprendedor hasta donde estás hoy? No, no. Te mentiría si te dijera que haya sido sencillo, no. Disfruto de cada momento de realización como intento atesorar cada problema por el que tuve que atravesar y por los problemas que hoy nuestra organización atraviesa. Ya no puedo hablar solamente en singular. Ahora, algo que es muy interesante después de 30 años de vida, cada vez son menos las razones por las cuales vos podés atribuir a lo inesperado, a la mala suerte, lo que te ocurre. La experiencia te da justamente eso, el conocer cuáles son los límites. Y en cuanto más vas creciendo como persona, en nuestro caso como organización, vas atesorando la experiencia y conoces mejor cuáles son los límites. Y muchas veces los tocaste, muchas veces estuviste cerca, muchas veces los atravesaste y el haberlos atravesado generó alguna consecuencia. Entonces, esa es una riqueza que la experiencia te otorga. Ya no deberías atribuir a casi nada de lo que te ocurre el azar. Se dice que muchas veces los emprendedores fracasan porque renuncian antes de tiempo. ¿Por qué no renunciaste en los momentos difíciles? Dicen que el signo del zodiaco que represento se caracteriza justamente por ser perseverante, Tauro. Y me considero una persona con cualidades limitadas, pero un par de ellas que rescato y que siempre intento compartir son la perseverancia por sobre todas las cosas y la insistencia. Pero a partir de la convicción, no por un simple capricho. Y tenía un objetivo y sin darme cuenta los iba cumpliendo y creo que cada vez restan menos objetivos que cumplir.
¿Cuál es la lección más dura que aprendiste emprendiendo? Uf. No hay mejor escuela que la propia piel. Hay una estadística que dice que el 70% de los emprendimientos no llegan a los 10 años. Vos llegaste a los 30. ¿Cuál es la receta? Persevera. ¿Cuál es la clave para construir algo que dure en el tiempo? ¿Qué tuvo Baker Tilly que no tuvieron otros? Baker Tilly se desempeña en un mundo muy competitivo y en Paraguay el mundo de los servicios es un mundo caracterizado por los precios. Sí, creo que son muy pocas las firmas que imponen sus condiciones en ese sentido. En nuestro caso, que no somos una firma que se haya forjado como desprendimiento de otra, nos hemos hecho solos. A nuestros clientes no se les impone Baker Tilly de manera corporativa, global, te diría. Nuestros clientes nos eligen, ¿sí? Entonces, saber encontrar el punto de equilibrio exacto entre tus expectativas y lo que el mercado te brinda o te reconoce, eso es difícil. A mis alumnos y a mis colaboradores siempre les pregunto si en el desarrollo de sus vidas profesionales, en qué momento pasan a cobrar honorarios. Porque al inicio te pagan los honorarios y hay una gran diferencia entre una situación y la otra. ¿En qué área hoy las empresas necesitan más ayuda? ¿Por qué los buscan? Las empresas, voy a intentar construir una idea. Paraguay, es cierto, tiene 2 grados de inversión, es un país con unas fronteras secas muy grandes, una estructura muy sencilla comparativamente hablando con países de la región. Hablo de los aspectos tributarios. En otros sentidos, creo que es complejo y que debería mejorarse. Entonces, cuando alguien quiere venir a Paraguay, pregunta 2 cosas. ¿Cómo está la gobernanza? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo están de transparentes los números? Porque no olvides que el lenguaje contable que en su gran mayoría impera en Paraguay no es el lenguaje de la contabilidad mundial, ¿no? La Superintendencia de Valores, cuando se crea y pasa bajo el espectro de regulación del Banco Central del Paraguay, establece de manera obligatoria la adopción de las NIF. Las NIF locales son un extracto de las IFRS mundiales. Y ahora el reglamento de la ley Maquila incorpora de manera obligatoria la adopción de las NIF para las empresas maquiladoras. Y también Paraguay, en su camino de adhesión a la OCDE, adoptó ya en la gestión del gobierno anterior, incorporó los precios de transferencia. Entonces, dentro de la práctica contable, los precios de transferencia y las normas de información financiera son, te diría yo, requisitos indispensables como para poder realmente alinearnos al deseo de Paraguay de convertirse en todo lo que leemos, en un hub de inversiones, en atraer los grandes capitales, porque los grandes capitales aún no han llegado, Santi. Faltan aún. ¿Qué tan lejos estamos de que nuestras empresas sean tan transparentes como son las americanas? Muy, muy lejos. ¿Se puede llegar? Claro, es una cuestión de voluntad y por sobre todas las cosas de educación generacional. El gobierno corporativo hoy dice, si sos accionista no podés ser siquiera director. ¿Qué porcentaje de las empresas y de las sociedades anónimas paraguayas son aún familiares? La gran mayoría. A esas empresas, a los emprendedores segunda o tercera generación, debes decirles, tenés que ser solamente accionista. Dejás el directorio, dejás el management, dejás el control
Y ese es un cambio generacional que a mi criterio va a llevar aún algún tiempo. ¿Qué otras debilidades ven desde Baker Tilly o qué fortalezas también ven de las empresas en Paraguay? Desde el gobierno de Duarte Frutos, ¿sí? No olvides que la economía paraguaya ha sufrido muchos shocks, muchos cambios. La economía, las reglas de la economía creo que envejecen muy rápido, muy rápido. 30 años atrás no sabíamos lo que era un transponder, por ejemplo, y hoy ya estamos hablando de capturar actos que se generan fuera de Paraguay, grabarlos. Nos adaptamos, intentamos adaptarnos, vamos sin darnos cuenta hacia un modelo que existe hace muchísimo tiempo en el resto del mundo, cruzando los ríos, cualquiera de ellos, a los países limítrofes ya nos encontramos con esto. Creo que por sobre todas las cosas, la estabilidad y predecibilidad macroeconómica que el país tiene, más allá de que no se hayan logrado generar suficientes fuentes de empleo, creo que esa es una fortaleza que no debemos dejar de reconocer. Es preocupante, en cierto sentido, la migración hacia las ciudades, que también es producto probablemente de la mecanización del campo. No olvides que Paraguay sigue siendo en gran medida un país agropastoril, y si bien los servicios vienen avanzando en lo que es la composición del PIB, principalmente los servicios diversos, te digo, creo que continuamos siendo un país agropastoril. Más allá del desarrollo industrial y el desarrollo de los servicios, creo que estas son cuestiones que tienen que equilibrarse todavía. Muchas empresas han fracasado en su intento de escalar sus operaciones a nivel país. ¿Cuál es el consejo para hacerlo efectivamente? Tener un plan, ser sistemáticos y por sobre todas las cosas controlar la ejecución del plan, que es una tarea pendiente de los paraguayos. Creo yo, no nos cuesta seguir un plan, nos cuesta controlar la ejecución del plan. Culturalmente, somos un país pequeño, pero culturalmente variado. No es lo mismo la cultura y el timing de Asunción que de una ciudad de frontera. ¿Cómo adaptas tu empresa para que pueda responder a las necesidades de los clientes efectivamente sin importar qué cultura o qué timing tenga? Muy buena pregunta. Tenemos oficinas en el interior, en Alto Paraná, en Itapúa, en Encarnación, y clientes a lo largo del país en muchos casos. Y es increíble cómo las comunidades de empresarios extranjeros afincados en Paraguay piensan distintas. El empresario brasilero, por esencia, tiene una forma de pensar basada en finanzas, como provienen de largos periodos de hiperinflación. Muchos lo relacionan con la inestabilidad monetaria, con la inflación especialmente, que para ellos es todo un cuco, pero justamente porque lo han vivido. Si vas del lado argentino, muchos lo relacionan con la cuestión del dólar, que para ellos, más que un indexador, es como un medidor de la temperatura de cómo va el país, ¿no? Y si es que vas en la región en donde hay mayor influencia menonita, tal vez, ves que la cultura de ellos se basa en otros valores, son mucho más conservadores, son mucho más claros en lo que quieren. En los tres escenarios que te planteé, y en el Asunceno, o en las ciudades de mayor concentración poblacional, te digo, lo que no podés negociar es transmitirle la sensación de que vas a hacer tuyos sus problemas o sus necesidades o sus expectativas. Creo que eso es lo que debes mantener, fuese cual fuese el mercado en el que te desempeñes. Hablando nuevamente de Paraguay, ¿cuál es la mayor ventaja impositiva que tiene hoy nuestro país? Su simplicidad. Es muy simple. 4 impuestos, con una diferencia de tasas sobre si es o no es residente el contribuyente.
Mira, Santi, que le damos poca publicidad a esto, poca promoción a esto, pero el impuesto a la renta, el servicio de carácter personal, o el IRP como lo conocemos, que inicialmente fue concebido como un impuesto formalizador o como formalizador de la economía, pero hoy es un impuesto recaudador, tiene un par de perlas que no son muy apreciadas por quien no las conoce. El criterio de imposición de renta en Paraguay es el de fuente generadora. ¿Eso qué significa? Se te graba lo que ganas acá, pero también se te permite descontar lo que gastas acá, ¿sí? Sin embargo, educación y salud en el exterior se te permite deducir sin que esté grabado lo que percibís en el exterior. El sistema, el sistema tributario paraguayo es elogiado fuera del país, porque ese hecho de disminuir la tasa del IRE del 30 al 20 al 10 hoy no es menor. No es menor. ¿Cómo un país ha duplicado su recaudación bajando las tasas? Y muy simple. Fue una invitación a que todos los o a que más contribuyentes se vean estimulados a contribuir. Uno paga impuestos por dos motivos. Uno agradable y otro desagradable. El agradable es porque ganas dinero. Y el desagradable es porque gastas mal o compras mal. Entonces, es muy atractivo y cuando comenzás a comentar, la gente se ve sorprendida. No tenemos impuestos sobre el patrimonio, que fuera acá, es moneda corriente, digamos. No tenemos gravámenes sobre movimiento de dinero, no gravamos la importación y reexportación de capital, ¿no? Sí, un montón de ventajas comparativamente. ¿Cuál sería el primer consejo que le das a un inversionista que acaba de llegar a Paraguay? Que entienda que Paraguay, a pesar de lo aparentemente simple, es muy complejo en cuanto a ciertas cosas y que los paraguayos, creo que esta es una cuestión un poco cultural, a los paraguayos les cuesta decir no, nos cuesta mucho decir no a los paraguayos, increíble, ¿no? Eh, pero que es un mercado pequeño, pero muy riguroso dentro de todo y que se asesore adecuadamente. Hay muy buenos profesionales, hay entidades dentro del Estado muy dispuestas a ayudar a la inversión extranjera. Esta, esta nueva, esta nueva iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio para los inversionistas en Investor Pass, leí por ahí que pretenden atraer más de 80.000 personas nuevamente. Esas son cuestiones que el gobierno tiene que promocionar. Eh, los asuncenos especialmente nos dejamos de llevar mucho por el ruido político. Deberíamos dedicarnos más a trabajar y apartarnos un poco de la cuestión política. ¿Qué tiene el empresario paraguayo que le pueda enseñar al mundo que el mundo no sabe? Su pasión, ¿eh? Es muy apasionado, es perseverante, es persistente. Conozco empresarios que son de la tercera generación ya, algunos, y siguen apasionados tal y como lo fueron los primeros. ¿Cuál es el principal obstáculo tributario que le resta competitividad hoy a las empresas paraguayas? La diferencia de tasas, la remesa a pesar de lo ventajoso que es el IDU como está concebido, le resta competitividad el gravamen adicional, el 15% cuando hay que remesar dividendos, es algo que los inhibe un poco. El hecho de gravar los servicios a prestadores de servicios que obtengan renta de fuente paraguaya sin poseer residencia local. El tema laboral es un tema no menor. Los 10 años y la estabilidad y el cálculo del doble preaviso también es una cuestión que habría que verlo. No se considera aún como válido el contrato laboral a término. Son cuestiones que deben ser, a mi criterio, evaluadas
Y también veo bastante dificultad en la cuestión ambiental. Es difícil, no se compadece con la agilidad que hay en otras áreas del gobierno, del Estado, el tema ambiental, por lo que noto. Y finalmente, la cuestión digital, Santiago. Seguimos con libros impresos, seguimos con la necesidad manual de ciertos trámites y la firma digital ya fue aprobada hace mucho tiempo. Creo que es un tema que debería tratarse. Finalmente, el registro público. Y el registro público es un gran inhibidor de las actividades comerciales por la demora, porque no termina de alinearse a los tiempos. Creo que ese es un factor importante. Y como última pregunta, Walter, ¿qué sector económico ves con mucho potencial? Indudablemente el sector agrícola, dependiendo mucho de la condición climática, es el gran motor por efecto de la economía paraguaya. Pero hoy en el mundo se habla del cerdo y del pollo. Sin ninguna duda son los grandes, son los grandes jugadores a futuro, porque la carne es cara, la carne bovina es cara. Sin embargo, el cerdo y las aves sí tienen un enorme futuro. La industria paraguaya tiene un gran potencial sin ninguna duda. Los servicios están, la Asunción, podrás apreciar, tiene un ritmo de vida sumamente intenso. Son indicadores que nos dicen de que el potencial que tenemos por delante es grande. Viviste como emprendedor desde que Paraguay era un país pobre, pequeño, a un país pequeño todavía, pero no tan pobre. ¿Cómo crees que van a ser los siguientes 30 años de la economía local? Eh, Creo que nos vamos a sofisticar. Creo que por imperio de influencia, inclusive nos vamos a sofisticar sin ningún tipo de duda. Que la bolsa de valores de Asunción tenga acceso directo a Nasdaq, que los sistemas de pago digitales vienen creciendo de la forma que vienen creciendo. La evolución natural de los paraguayos en cuanto a acceso a la información, creo que es algo que está instalado. Creo que la bancarización de los paraguayos es algo que aún está pendiente. Creo que un porcentaje relativamente pequeño de la población paraguaya está bancarizada. Creo que eso falta aún por delante. Pero veo sin ninguna duda un venturoso porvenir. Gracias, Walter, por tu tiempo. Gracias a vos, Santiago. Un gusto. Las veces que considere que podamos hablar de este tema que tanto nos apasiona, va a ser un placer. A las órdenes. Gracias.